la mano para que puedan comprobar que lo que estamos enseñando desde aquí es la verdad y solamente la verdad. No lo que se me ocurrió a mí, sino lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Vamos a orar para empezar este tiempo. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Sabemos que hoy no es un domingo más, hoy es tu día, Señor, y queremos honrarte a través de tu palabra, queremos tener los ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Te pedimos que te glorifiques en este día a través de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda quedarse en cada uno de nosotros, Señor, que nos podamos llevar alguito, Señor, que pueda transformar nuestro día a día, nuestra vida, que podamos entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Oramos agradecidos porque sabemos que tú estás aquí, escrito está que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Lo creemos, Señor, nos apropiamos de esto y estamos dispuestos a oír de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ok, en el estudio de hombres, que son los miércoles a partir de las 7 de la noche, estábamos estudiando el libro de Nehemías, ¿sí? Y ya terminamos 13 capítulos del libro de Nehemías. Sé que las mujeres también están estudiando Nehemías, aunque están un poquito más atrás, están profundizando un poquito más tal vez, pero dado que hemos aprendido bastante con Nehemías, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar un poquito más acerca de lo que Nehemías nos enseña a través de la palabra de Dios y del libro de Nehemías. Sí, entonces, para ir poniéndonos un poco en contexto de lo que es Nehemías, voy a ponerles un cuadrito, ¿sí? Y aquí vamos a ver un poco acerca de el exilio del pueblo de Dios, que eran los israelitas, y también el regreso de ellos a su lugar, a su ciudad, a su reino, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el año, si me siguen con el cuadrito, vamos a ver que en el año 586, ¿sí?, antes de Cristo, el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y también el templo, ¿verdad? Y aquí es donde se inicia el exilio babilónico, ¿sí? Todos los ciudadanos israelitas fueron desplazados de ese lugar, algunos llevados como esclavos, digámoslo así, y dentro de ellos recordemos a Daniel, ¿sí? Y parte de este exilio lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en esto, pero quiero que lo tengan en cuenta. Ya en el año 538, antes de Cristo, se produce el primer regreso a Israel, ¿sí? Está liderado por Zorobabel, y el objetivo de Zorobabel era reconstruir el templo, el altar y el culto, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, en los capítulos del 1 al 6. Ya en el año 458 antes de Cristo, ¿sí?, el segundo en regresar es Esdras, ¿sí?, por un decreto del rey Artajerjes. Y su misión era restaurar espiritualmente al pueblo de Jerusalén, pueblo de Dios, ¿sí? Recordemos que Esdras era un sacerdote de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, en los capítulos del 7 al 10. Y vamos a lo que nos interesa. Ya en el año 445 a.C., aproximadamente, Nehemías regresa a Jerusalén, ¿sí?, 13 años después de que Esdras ya estaba en Jerusalén, y su misión principal era reconstruir las murallas de Jerusalén, ¿sí? ¿Cuál era el motivo? Brindarles seguridad y poner orden en la ciudad. Y eso lo encontramos efectivamente en el libro de Nehemías, en los capítulos 1 y 2. Y como vamos viendo aquí, ¿sí?, Dios trabaja por etapas. Primero, restaura la adoración con la restauración del templo y va usando a Zorobabel. Luego viene la restauración espiritual a través de un sacerdote, que es Esdras, y finalmente la protección de la ciudad con la reconstrucción de las murallas, de las puertas de la ciudad, a través de Nehemías, ¿sí? Y ya hablando de Nehemías, vamos a hacer un pequeño contexto
de quién era Nehemías, y recordemos que Nehemías, su cargo en el imperio persa era ser copero del rey Artajerjes, ¿sí? Entonces, definitivamente, Nehemías vivía cómodamente en el palacio, ¿sí? Si el rey comía lomo saltado, Nehemías tenía que probar primero el lomo saltado para evitar de que el rey fuera envenenado, ¿sí? Si el rey iba a consumir el vino más caro, Nehemías tenía que probar primero el vino para evitar que el rey sea envenenado. Entonces, digamos que Nehemías se jugaba la vida día a día, ¿sí? Esto es, pero si el rey también comía algo extraño, no sé, por ejemplo, le gustaba la rana saltada, pues Nehemías tenía que comer primero, ¿ok? Entonces, Nehemías definitivamente era un hombre de confianza del rey Artajerjes, ¿sí? También era un consejero, no solo era el que probaba la comida, porque estaba con él todo el tiempo. Y como ya hemos ido estudiando, los que han estado en los estudios de hombres y de mujeres, se han dado cuenta de que el rey le tenía aprecio a Nehemías, ¿sí? Porque finalmente le termina dando todo lo que él pide para irse de viaje, ¿verdad? Entonces, Nehemías estaba cómodamente en el palacio del rey, pero un día llegan sus familiares, ¿sí?, de visita, y le dan una mala noticia, y le dicen: Nehemías, la ciudad de nuestros antepasados está en las ruinas, los muros están derribados, las puertas están quemadas. Nehemías definitivamente se conmueve, ¿sí?, al recibir esta noticia que era mala para él llora porque no le sentó muy bien, sí, pero hace algo más, no se queda con las lágrimas. Él empieza a ayunar y empieza a orar para que Dios le diera la oportunidad de hacer algo por la ciudad de sus antepasados, ¿sí? Y el rey notó la tristeza de Nehemías por la noticia que había recibido y le preguntó: oye, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis antepasados está en ruinas, ¿no? Y el rey le dice: ¿y qué quieres hacer? Nehemías, recordemos que ya había estado orando y ya había estado ayunando, entonces él es un hombre que definitivamente tenía todo planeado porque Dios estaba con él y Dios era el que lo inspiraba. Y Nehemías les pone el problema y le dice todo lo que necesitaba y prácticamente le pide permiso al rey para ir a reconstruir la ciudad. Y el rey le da todas las facilidades, le da cartas de recomendación para con los gobernadores, para que le dieran madera y todo lo que necesitara para reconstruir la ciudad, ¿sí? Entonces le da hombres, le da todo, y Nehemías parte y va a Jerusalén, ¿ok? Entonces, cuando Nehemías llega, ¿sí?, a Jerusalén, él no llega y simplemente empieza a reunir a la gente. Él era un estratega, él llegó de noche, ensilió su caballo y salió a recorrer de noche todas las murallas, toda la ciudad, para ver cuál era la situación, ¿sí?, de la ciudad. Él había escuchado, pero no había visto. Entonces él va y mira para ver qué es lo que iba a hacer, cómo iba a disponer la reconstrucción. Entonces, luego de haber hecho esto, él organiza el trabajo en equipo, ¿sí? Organiza todas las familias de los sacerdotes, de los gobernantes, de los perfumistas, de los comerciantes, todas las familias las organiza para trabajar hombro a hombro en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y Nehemías, vuelvo a decir, era un hombre estratégico, pero guiado por Dios, ¿sí? Y él, la clave del éxito para la reconstrucción de las murallas es el orden que él va a poner, ¿sí? Y a cada familia le encarga la reconstrucción del muro que está justo enfrente de su propiedad. Es decir, si Catalina tenía 100 metros de propiedad, ella tenía que hacerse cargo de los 100 metros que estaba al frente de su casa. Si otro tenía 50, 50, y así va poniendo orden. Y empieza la edificación o la reconstrucción de las murallas, ¿sí? Entonces vamos a ir pasando. La enseñanza de hoy va a tener por título: edificando con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo, ¿sí? Vamos a ver por qué, vamos a ir poco a poco centrándonos en esto. Y los versículos sobre los que vamos a estudiar hoy un poco están en el capítulo 4 y nos dice lo siguiente, del 14 al 17. Vamos a leerlo rápidamente. Luego de examinar la situación, me levanté
y dije a los nobles y oficiales, recordemos que Nehemías ya estaba en Jerusalén, había puesto orden y ahora los estaba motivando para la reconstrucción. Y también al resto del pueblo, no les tengan miedo, porque los enemigos que se enteraron que Nehemías ya estaba en la reconstrucción, vinieron a estorbar el trabajo. Y les dijo, no le tengan miedo a esos enemigos, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y por sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, que eran estorbar la reconstrucción, y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y escuchen esto, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano hacían su trabajo y con la otra sostenían un arma. ¿Sí? Y esto es poderoso. Entonces, definitivamente acá Nehemías nos va a enseñar cómo mantenernos firmes y avanzar en los planes de Dios, aun cuando estamos enfrentando dificultades, cuando estamos enfrentando esa oposición. ¿Sí? Entonces, Nehemías y el pueblo estaban logrando lo que parecía imposible, que era reconstruir las murallas de Jerusalén. Y déjenme decirles que esas murallas no era cualquier muralla, no era como las que nosotros hacemos por aquí. Esas murallas tenían una altura de hasta 12 metros. ¿Sí? Imagínense eso. Y un ancho de hasta 3 metros. O sea, no era cualquier cosa. Era una obra colosal. ¿Sí? Y al ver los enemigos de Israel todo, o de Judá en este caso, del reino de Judá, se enfurecieron, ¿verdad? Y vaya que Israel siempre ha tenido enemigos desde aquellos tiempos y está rodeado por enemigos. Y vamos a poner contexto de ellos. ¿Sí? Por el norte tenían a Sanbalat y los samaritanos, oponiéndose todo el tiempo al reino de Judá y de Israel. ¿Sí? Entonces los habitantes de esta región del norte evidentemente eran los samaritanos, ¿sí? Y estos practicaban una religión un poco mezclada, como que estaban con Dios, pero también tenían otros dioses, eran tibios, ¿ok? Y este Sanbalat era un hombre influyente, ya que era gobernador de Samaria, no tenía cualquier cargo. Y este gobernador de Samaria y todo su pueblo se oponían a que Jerusalén reconstruyese sus murallas, ¿sí? Y la estrategia que ellos usaron era burlarse y menospreciar a los habitantes del reino de Judá en este caso. Y lo vemos aquí en Nehemías 4:1 y nos dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Ellos no querían eso, ¿no? Entonces, él dice, ¿piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, escuchen ustedes, de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Entonces, para ellos era imposible y no querían permitirlo. Pero la obra ya estaba en marcha y no la dirigía solo Nehemías, la dirigía alguien más grande, que era Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que por el este estaba Tobías y los amonitas, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Nehemías 6, 10, también el versículo 12 y 13. Se los voy a leer. Fui entonces a la casa de Samaías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa, y él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida, le decía Nehemías. Y Nehemías dice lo siguiente, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar de mí y desprestigiarme. Sí, estos vecinos que estaban al otro lado del río Jordán,
¿sí? Eran enemigos históricos de Israel o del reino de Judá aquí, y Tobías era un oficial que tenía conexiones e influencias dentro de las familias más ricas y poderosas de Israel o del reino de Judá en ese momento, y su estrategia fue la conspiración, sobornar a alguien para que intimidara a Nehemías. ¿Y qué pasaba si Nehemías seguía su consejo y se escondía en el templo? Iba a pecar contra Dios, porque si bien es cierto que Nehemías era el gobernador, no tenía permitido entrar al templo. El único que podía entrar al templo en ese momento era el sacerdote. Entonces, esto iba a servir para acusarlo y desprestigiar a Nehemías. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que por el sur y por el oeste también tenían enemigos, estaban rodeados por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. ¿Sí? Lo pongo aquí para que tomen nota, voy a hablar brevemente para ir avanzando. ¿Sí? Vemos que en el sur estaban Gesén y los árabes, y estas eran tribus poderosas obviamente del sur de Judá, y controlaban las rutas comerciales, ¿sí? Y la estrategia de ellos era amenaza e intervención militar, las acusaciones falsas de traición contra el rey de Persia, que en ese momento era Artajerjes. ¿Sí? Y por el oeste teníamos a los asdoitas y los filisteos. Estos eran habitantes de la costa del mar Mediterráneo, ¿sí? Que era la antigua Filistea, y la estrategia de ellos era la intimidación armada en las fronteras costeras, y lo que ellos querían era cortar los suministros para causar dentro de Judá caos, ¿verdad? Entonces ya vemos que por donde mirabas, los enemigos estaban en contra del reino de Judá y estaban oponiéndose a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque si ellos lograban reconstruir, obviamente iban a estar protegidos, ¿sí? Iban a levantarse también espiritualmente. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando están enfocados en hacer la voluntad de Dios, pero las cosas se ponen difíciles? Viene la oposición. ¿Qué hacemos? Eso es lo que estaba pasando en este momento en la obra de Judá, que era la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Las cosas se pusieron difíciles. ¿Y qué hacen? Pues yo voy a decirles que Nehemías nos da una estrategia de 3 pasos, ¿sí? Y esto nos lleva al primer punto de nuestra enseñanza de hoy. Y el primer punto es que el enfoque correcto es estar mirando a Dios y no a las circunstancias. ¿Okay? Y esto está basado en Nehemías 4:14. Y nos dice lo siguiente: luego de examinar la situación, habla Nehemías, me levanté y dije a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Recordemos que los enemigos estaban oponiéndose, pero ¿qué hace Nehemías? ¿Sí? Empieza a decirles que no les tengan miedo y que se acuerden del Señor que es grande y temible. Y esta palabra acuérdense en el hebreo no es solo recordar, ¿sí? Es traer al presente el poder de Dios, la grandeza de Dios, ¿sí? Y Nehemías está desviando la mirada de las amenazas de los enemigos y está diciendo, céntrense en la grandeza de Dios, del Dios grande y temible, del Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, recuerda cuán grande es Dios, recuerda todos los milagros que Él puede hacer. Entonces, ¿mira los problemas o miras a Dios? ¿Qué prefieres? Yo creo que es mejor mirar a Dios, ¿verdad? Enfócate en la grandeza de Jehová, le dice Nehemías a la gente de su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios? Pues vamos a ver con un ejemplo bíblico. Recordemos que Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Con solo 5 panecillos y 2 pececitos. Hizo la multiplicación y sobró aún 12 bandejas. ¿Sí? Luego de esto, Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y adelántense hacia el otro lado del mar. ¿Okay? Yo ya los alcanzo. Y es aquí cuando en Mateo 14:28 nos encontramos que Jesús viene caminando sobre las aguas del mar hacia ellos y ellos se asustan y decían, no, es un fantasma, no.
Pero Jesús les dice, no se asusten, soy yo, soy Jesús. ¿Sí? Y aquí Pedro dice lo siguiente, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Entonces, vemos aquí que Pedro se enfocó en las circunstancias, ¿sí? Mientras Pedro miraba a Jesús, tenía los ojos puestos en Jesús, él caminó sobre lo que era imposible, sobre el agua, ¿sí? Pero en el momento que dejó de mirar a Jesús y sintió ese viento fuerte, ¿sí? Miró la tormenta y tuvo miedo, dice, ¿qué pasó? Empezó a hundirse, ¿sí? Se enfocó en las circunstancias. Y veamos, el viento y la tormenta estaba ahí antes de que Pedro empezara a caminar sobre el agua. Aún con la tormenta Pedro caminó porque tenía los ojos puestos en Jesús. Pero ese viento solo le afectó cuando empezó a mirar la tormenta, cuando se enfocó en la tormenta, ¿sí? Pero si nosotros queremos enfocarnos en Jesús y no en las circunstancias, pues también vamos a ver un ejemplo bíblico. Y aquí Jesús nos da una clase magistral de cómo enfocarnos en Él y en la palabra, ¿sí? Y esto nos lleva al libro de Mateo. Entonces Jesús lo que está diciéndonos es, miren a Dios y no a las circunstancias. Y vamos a leer un poco para entender esto. Vamos a Mateo 4:1 y nos dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, después de ayunar 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el enemigo ataca por el cuerpo, por el hambre, ¿sí? Por la barriguita. Y el enemigo le sugiere a Jesús usar su poder para convertir las piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús no se enfocó en su estómago vacío, no dijo tengo hambre, me provoca un pollito a la brasa, ¿no? Un cevichito, no dijo eso él, ¿sí? Entonces Jesús se enfocó en la palabra de Dios. ¿Y cómo le responde? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos viendo cómo Jesús nos va enseñando 3 veces aquí. Vamos a ver la segunda. El enemigo ataca su identidad, ¿sí? ¿Qué hace el enemigo? Lo lleva al pináculo, a lo más alto del templo, y lo invita a Jesús a lanzarse al vacío. Y le dice, escrito está que los ángeles te recogerán, no van a permitir que te vayas al piso, ¿sí? Pero Jesús no cayó en la trampa, ¿sí? Él le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sigue enfocado en la palabra, ¿ok? Y el tercer ataque va al propósito de Jesús, ¿sí? ¿Qué le ofrece el enemigo? Todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo, ¿a cambio de qué? De que Jesús adorara al enemigo. Miren qué atrevido. A Jesús le pide adoración. Y el enemigo es atrevido con cada uno de nosotros si no conocemos la palabra y nos centramos en la palabra para responderle. ¿Sí? Pero Jesús cortó de raíz toda tentación. Y Jesús redirecciona el enfoque en el único que es digno de adorar, ¿verdad? Y le responde y le dice, vete Satanás, estamos aquí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El único digno de adoración es el Señor, no el enemigo que estaba pidiendo adoración. ¿Sí? Entonces, Jesús se centra otra vez en la palabra y nos enseña claramente cómo debemos centrarnos en Dios y no en las circunstancias. Ahora, volviendo a Nehemías, que es donde estábamos, ¿sí? Sabemos que van a haber problemas, y estos a veces están como un león rugiendo, ¿verdad? Molestándonos, vienen con fuerza. Pero cuando esto pase, yo quiero exhortarte a que no le cuentes a Dios lo grande que son tus problemas, sino que le cuentes a tus problemas lo grande que es tu Dios. Ese Dios maravilloso, ese Dios creador, ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. ¿Sí?
No nos enfoquemos en los problemas, enfoquémonos en la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces pongamos los ojos en Dios, no en el enemigo, no en las circunstancias. Y para entender un poco esto vamos a poner una pequeña ilustración, ¿sí? Todos conocen lo que es un vehículo, un carro, un auto, no lo sé, ¿verdad? Entonces, cuando alguien maneja un automóvil, en la carretera obviamente, sabemos que el parabrisas es muy grande, ¿verdad? El que está delante. Pero el espejo retrovisor es pequeñito, tal vez 50 veces más pequeño que el parabrisas. ¿Por qué está diseñado así? Definitivamente que porque lo que tienes adelante, que es el camino que Dios ha trazado para ti, ¿sí?, es mucho más importante que lo que está atrás, ¿sí? Y a veces cometemos el error de que intentamos avanzar en esos vehículos o en los planes de Dios manejando, pero mirando fijamente el retrovisor. ¿Y qué va a pasar si haces eso? Te vas a salir del camino y te vas a terminar chocando y te vas a terminar lastimando, ¿sí? Si haces eso, vas a estar enfocado en los problemas, en tus temores, en tus miedos, en los no sé qué y en los no sé cuánto. Pero Nehemías te dice, ¿sabes qué? Limpia tu parabrisas, ¿sí? Y no quites la vista de adelante. No te enfoques en lo que el enemigo quiere hacer, porque él está atrás rugiendo, trayendo problemas, oposiciones, pero enfócate en el parabrisas. Mira en el propósito que Dios tiene para ti, porque recordemos, Nehemías dijo, recuerden a su Dios grande y temible, ¿sí? Entonces, quedémonos con esto, enfoquémonos en el parabrisas y no en el retrovisor, porque si no, nos vamos a salir del camino. Habiendo dicho esto, vamos a ir al punto número 2 de nuestra enseñanza de hoy, y aquí la motivación correcta. Hola. La lucha por lo que realmente importa es el punto número 2 de nuestra enseñanza de hoy, ¿sí? Y vamos a leer Nehemías 4:14. No está aquí ahora, pero todos tienen su Biblia y, ok, ya estamos. Nehemías dice lo siguiente, vamos a enfocarnos en la última parte, ¿sí? Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, refiriéndose a los enemigos, acuérdense del Señor que es grande y temible, y ojo con esto, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. Entonces, luchemos por lo que realmente importa, ¿sí? Nehemías aquí le recuerda a todo el pueblo que la muralla no son solo piedras, ¿sí? La muralla significa estar protegidos, ¿ok? Es protección, pero es protección no solo para ellos, es protección para todos sus seres queridos, para sus hijos, sus hijas, para sus esposos, sus esposas, y no solo para ellos, sino también para los que vendrán, ¿sí? Entonces, la oposición no solo busca destruir un proyecto, ¿ok? O proyectos materiales, digámoslo así, busca destruir familias y busca destruir generaciones, chicos. No se queda aquí en el presente. Entonces, déjenme decirles que vale la pena resistir la presión cuando tú sientas ganas de rendirte, resiste, ¿sí? Cuando sientas ganas de rendirte en tu ministerio, resiste. Sientes ganas de rendirte en tu integridad, resiste. Sientes ganas de rendirte en tu hogar, resiste, ¿sí? Recuerda quiénes vienen detrás de ti, no es solo por ti, ¿ok? Esto va más allá. Estás peleando por la fe tuya, por la de tus hijos, por la paz de tu casa. Entonces te invito a pelear por lo que realmente importa, ¿ok? Y yo les digo, todos conocemos las gallinas, ¿no es cierto? Una gallina
Sola, tranquila, puedes estar por ahí, pasearte por al lado de ella, pero si la gallina tiene pollitos y tú te metes entre la gallina y los pollitos, vas a conocer la furia de esa gallina y te va a dar con todo lo que tiene, déjame decirte. ¿Por qué hace esto la gallinita? La gallinita no está peleando por el territorio, ni porque es orgullosa, ¿sí? Ni por esas cosas. La gallinita está peleando por la sobrevivencia de su especie, por sus hijitos y por los que van a venir de sus hijitos, por toda su descendencia. Entonces enfoquémonos en lo que realmente importa. Y cuando el enemigo te ataque con desánimo, con chismes, con las crisis a las que estamos acostumbrados a ver siempre, recuerda que no solo estás defendiendo tu fe, ¿ok? Estás defendiendo la salud espiritual de toda tu casa, ¿ok? Estás defendiendo la estabilidad de tu matrimonio si eres casado, ¿sí? Entonces, de todo lo que tengas alrededor, tienes que defenderlo con todo lo que tienes, como esa gallinita, ¿sí? Una patada de una gallina no te va a matar, pero para la gallina es todo lo que tiene. Y lo va a defender con todo lo que tiene. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Nehemías le va recordando al pueblo que peleaban por sus familias, por sus hogares, por sus hijos, ¿sí? Y si tú hoy decidieras rendirte ante esa presión, ante el desánimo, déjame hacerte una pregunta. ¿A quién de tu entorno cercano afectaría esa decisión, el que tú te rindas ahora? Primeramente a ti, pero no solo a ti, sino a todos los que vienen detrás de ti, ¿ok? Entonces, ¿por quiénes vale la pena seguir adelante y mantenerse firme? Por todos los que tienes alrededor. Entonces, no te rindas, sigue adelante, no decaigas, porque lo más seguro es que sí vamos a tener dificultades, pero no cedamos ante ellas. Recordemos que tenemos que luchar por lo que realmente importa. No solo somos nosotros, tenemos mucho más alrededor. Ok, entonces vamos a ir al punto número 3 de nuestra enseñanza de hoy, que es el último, y esta es que la estrategia correcta es trabajar y vigilar a la vez. Vamos a leer Nehemías 4:16 y también el 17, y vamos a enfocarnos en la última parte. A partir de aquel día, nos dice Nehemías, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada, con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto de los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. Y enfoquémonos en esto. Hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Y esa arma era una espada, definitivamente. Y yo pienso que esta es la imagen central del capítulo 4 y parte importantísima del libro de Nehemías, ¿sí? Una mano sostiene la herramienta y esa herramienta, trayéndolo al día de hoy, puede ser tu trabajo, tu esfuerzo, tu vida cotidiana, todo lo que tienes que hacer. Y la otra mano sostiene la espada. Y la espada sabemos que es la palabra de Dios, la oración, la guerra espiritual. Y si te queda duda de que la espada es la palabra de Dios, veamos Efesios 6:17. Y aquí nos dice claramente, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos que Nehemías no dejó de construir por orar, o simplemente no dejó de orar para construir, ¿sí? Nehemías tenía un equilibrio, ¿sí? Tanto en una mano como en la otra. Y el equilibrio cristiano consiste en hacer nuestra parte humana con excelencia mientras dependemos totalmente de Dios, ¿sí? Y la herramienta, ya, como ya dije, representa tu responsabilidad actualmente. ¿Qué es? ¿Eres estudiante? Estudia con excelencia. ¿Trabajas? Trabaja con excelencia. ¿Eres buen hijo? ¿Sí? ¿Eres hijo? Sé buen hijo, hazlo con excelencia. ¿Eres esposo? Sé un buen esposo con excelencia. ¿Okay? ¿Eres padre? Sé buen padre, hazlo con excelencia. ¿Ok?
Entonces, la espada es parte de la armadura espiritual, ¿sí? Como ya vimos y como también está escrito en Efesios 6:14. Sí, aquí habla del cinturón de la verdad, hagamos un pequeño recuerdo, de la coraza de justicia, del calzado del evangelio de la paz, del escudo de la fe, ¿sí? Del casco de la salvación y de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, Nehemías, iglesia, nos invita a vivir trabajando y vigilando a la vez, ¿sí? No podemos dejar de hacer una para hacer la otra. Tenemos que vivir en equilibrio, ¿ok? Y esto me recuerda a que, por ejemplo, hoy en día todos usamos un celular, ¿verdad? Todos conocemos los celulares, ¿verdad? Es así. Para trabajar, para estudiar, para comunicarnos, todos usamos celulares, como una herramienta prácticamente. Pero si tú no conectas ese celular, ¿sí?, a la corriente eléctrica, no lo cargas, tarde o temprano se va a apagar. Y apagado no te sirve para nada, ¿verdad? Solo hace peso y bulto, no te sirve de nada. Y muchos cristianos, ¿sí?, a veces somos muy buenos usando la herramienta, trabajamos duro, ¿ok? Hacemos nuestros planes, asistimos a nuestras reuniones, pero nos olvidamos de la espada, de la otra mano, ¿sí? Y esa espada es nuestra conexión con Dios a través de la palabra, de la oración, ¿sí? Entonces, mucha gente se desgasta tratando de solucionar todos los problemas por sus propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando actuamos así? Tarde o temprano, esa batería y nos quedamos sin esa conexión, ¿sí? Nos quedamos apagados, ¿ok? Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Con cuál de las dos manos estás teniendo problemas ahora? ¿No? ¿Tienes mucha herramienta y poca espada? O tal vez eres de los que tiene mucha espada y poca herramienta, no lo sé. ¿No estamos equilibrados o estamos equilibrados? Respóndansela ustedes mismos, ¿sí? Entonces, volvemos a decir que el secreto de Nehemías era el equilibrio, ¿sí? Trabaja con excelencia en lo natural, haz bien todo lo que te toca hacer, pero mantente conectado espiritualmente mediante la palabra y la oración. Constante, debe ser constante, ¿sí? Y ya para terminar, ¿sí?, déjenme decirles que Nehemías y el pueblo, guiados por Dios, terminaron de reconstruir las murallas. Lo hicieron en 52 días, ¿sí? 52 días. Y esto le demostró a los enemigos que la obra no era de ellos, la obra era de Dios. Si nosotros recordamos las medidas de la muralla, ¡wow! ¿Sí? Y dice que estaban las piedras destruidas, las puertas quemadas, no había nada, ¿ok? Vemos capítulos más adelante, no voy a meterme mucho en esto porque sé que las mujeres aún están estudiando Nehemías, que Nehemías luego nombra líderes y estos líderes eran íntegros, ¿sí?, para vigilar la ciudad, para organizar la ciudad, y todos vuelven a escuchar la palabra de Dios a través del sacerdote Esdras, ¿sí?, y piden perdón por sus pecados, se arrepienten y hacen un compromiso de empezar a caminar en los caminos del Señor, perdón por la redundancia, ¿sí? Y ya con esto termino, vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que Nehemías nos enseña en el capítulo 4 y ya acabamos, ¿sí? Este contexto de Nehemías nos enseña que es posible que tengamos nuestro templo levantado, nuestros muros levantados, ¿sí? Asistimos a la iglesia, conocemos la doctrina, pero seguimos viviendo con esos muros espirituales destruidos, ¿sí? Familias divididas, caos, ¿sí?, personas quebrantadas, ¿okay?, o cosas que pasan, pero si miramos un poco más, Dios no solo quería un templo para que le adoraran, ¿ok? Él quería una ciudad amurallada para que todo su pueblo pudiera vivir seguro, para que pudiera tener paz, ¿sí?, para que pudieran vivir dignamente. Esa era la idea de reconstruir los muros, ¿ok? Entonces,
para ver los muros de tu vida levantados, iglesia, necesitas enfocar tu mirada en el Dios grande y maravilloso. ¿Sí? Recuerda el valor de tu familia, luchar por lo que realmente importa. Y también aprende a usar la herramienta y la espada al mismo tiempo. Sé equilibrado, no te enfoques más en uno que en el otro. Y hay algo más, al enemigo le encanta que tus murallas se queden a medio construir, que tus proyectos se queden a la mitad, inconclusos, ¿sí? Pero hoy Dios nos dice que no bajemos los brazos, perseveremos, usemos nuestra espada, ¿sí? Sigamos orando, coloquemos el siguiente ladrillo que nos toca colocar dentro de nuestra vida, no paremos, sigamos mirando hacia adelante. Y Nehemías no solo vino a Jerusalén para reconstruir los muros físicos, él vino también para restaurar la adoración y reconstruir los muros espirituales. Y para eso fue llamado Nehemías, y te aseguro que cada uno de nosotros está llamado para la misma obra, reconstruir los muros espirituales de nuestro Jerusalén, primero en nuestra casa, en nuestra familia, y de ahí vamos con los vecinos. Entonces, ese es el llamado que Nehemías nos hace hoy. ¿Okay? Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias